Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos a una clase más donde vamos a estar avanzando un poquito más en lo que veníamos trabajando, que son las características de la filosofía, la ciencia y la religión. Voy a ver si podemos compartir el material que estábamos trabajando y vamos a seguir. La clase pasada se conectó solo un compañero. Ah, y estuvimos hablando un poquito de los desafíos de el trabajo del prevencionista. Fue muy interesante, les animo a ver esa clase que fue la clase de ayer. Ayer fue 27, así que esta es la clase del 28. Y en la clase del 27, que ya está subida a la plataforma, ustedes van a poder ver en el link que los dirige YouTube, que estuvimos hablando muchísimo sobre los desafíos del prevencionista a raíz de la característica que hablábamos de que la filosofía procura constantemente cuestionar todo lo que se da por supuesto. Respecto a esta característica, hablamos mucho del rol del prevencionista y cómo esta característica de la filosofía debe ser parte de la actitud de un profesional, no de dudar de todo y de desconfiar de todo, pero sí no dar por supuesto aquello que nos enseñan en la formación, aquello que es parte de la carrera, porque justamente el mundo cambia, se actualiza y a veces la realidad no está actualizado en los reglamentos. Hablábamos de cómo los reglamentos hacen hincapié en la parte de la salud física y la seguridad física del empleado, cuando el empleado a veces puede estar padeciendo un montón de cuestiones que no están conectadas o estrictamente relacionadas con la salud física, con la seguridad física del entorno del trabajo, pero sí por el relacionamiento entre compañeros. Eso es muy complejo. En un lugar donde hay gente, todos los temas de relacionamiento son complejos. Y como estábamos hablando la clase pasada, el hecho de no haber tenido desde temprana edad una educación en las emociones, que a veces en la casa no ha venido esa educación desde el hogar, por ende tampoco lo hemos adquirido en la educación formal. Y eso hace que adultos funcionales lleguen a entornos empresariales, de fábricas, y sea cual sea el entorno laboral de cada empresa en la que se trabaje, y a veces encontramos muy mal ambiente laboral y eso genera también problemas en la salud del trabajador, no en su salud física, pero sí en su salud mental, que sí implica y que sí está relacionado con la salud física, licencias médicas y psiquiátricas de muchos meses. Entonces, como prevencionistas, esta característica de la filosofía de que busca no dar nada por supuesto, sino cuestionar, y si se va a basar en algún supuesto, lo va a tratar de explicar y explicar el por qué se va a suponer algo, es fundamental en la carrera de ustedes. El no dar por supuesto los reglamentos en el sentido de como hablamos en la actividad de dilemas morales, ¿no? Repetir como loros un reglamento de manera acrítica, sin importar de que esos reglamentos a veces no se ajustan a la situación puntual. Y tener en cuenta que la situación puntual es esa situación, y que en otra empresa va a ser diferente y que no podemos usar el mismo librito para todos los lugares, por más de que ese sea el ideal, que las reglas se ajusten a todo. Entonces, en las características de la filosofía, de la actitud filosófica, son fundamentales para un trabajador, para un profesional que está preparado para un ambiente que es complejo, para la vida que es compleja, y para poder hacer su trabajo de la manera más profesional posible. Y la profesionalidad no va ligada a respetar y a repetir como máquinas los reglamentos y hacerlos cumplir como si nada más importara. Los reglamentos velan por la seguridad del trabajador, pero el trabajador a veces prefiere incluso que la ley se flexibilice y no quedarse con condiciones laborales
más precarizadas o peores, a aplicar los reglamentos rígidamente y que se puedan afectar otras partes de la vida del trabajador que son igual de importantes. Así que estamos tratando de conectar lo más posible esto que estamos viendo, que es tan general. Parece que la filosofía es algo tan etéreo, estamos pensando en pajaritos, en la existencia, en Dios, en el alma, y ustedes están trabajando en una fábrica, trabajando a veces con químicos, con gases, con elementos que pueden ser tóxicos o nocivos si pasara un accidente. En realidad esto no está separado. La filosofía es parte de la vida y estamos viendo cómo estas características aplican completamente a la tarea del día a día de un profesional de la seguridad y la salud de los trabajadores y en la prevención de riesgos. Entonces, estas características que nosotros estamos hace varias clases trabajando, de que la filosofía es crítica, que requiere de argumentos. Ustedes también, cuando elaboran un informe para el empresario, para la empresa a la que están trabajando, para los organismos reguladores para los que ustedes rinden cuentas, deben tener argumentada deben tener, o sea, un lenguaje formal, pero también argumentos sólidos del porqué de cada decisión que toman. Pero no solo eso, hablábamos la clase pasada con Álvaro, esta doble actividad del prevencionista. El prevencionista es la cara que está frente al empresario para decirle cuáles son las medidas más óptimas a la hora de que el trabajador pueda prevenir todo tipo de riesgos y para la correcto funcionamiento en la empresa y sobre todo en el área de la empresa donde están los trabajadores sacando el pan del horno, por decirlo de alguna manera. Pero además, ustedes son la cara visible y a veces que deben mostrar una gran cantidad de psicología y de empatía con el trabajador que a veces, como decíamos ayer con Álvaro, se comporta como un niño chico que no quiere usar, que no quiere usar. Por ejemplo, a un niño hace frío, te tenés que poner la campera y no se la quiere poner. Se tiene que poner gorro para que no se le enfríe la cabeza, no se lo quiere poner. Y ustedes a veces con el trabajador van a tener un montón de pujas y luchas, o las tienen, ustedes mejor que yo saben, sin duda, las pujas que deben tener con el trabajador a la hora de hacer que se cumplan las reglas y mostrarle al trabajador que es por su bien, que debe usar un montón de indumentarias, pero al mismo tiempo el trabajador va a decir, vos no sos el que está 8 horas ejecutando este trabajo de manera incómoda. Entonces el prevencionista está en un campo cruzado entre un empresario que vela por la productividad y ese es su rol, el trabajador que vela por su actividad y por su bienestar y comodidad en su horario laboral, y ustedes que tienen que hacer cumplir los reglamentos y generar ese diálogo entre ambas partes. Entonces, para eso se necesita argumentación, pero también se necesita un montón de inteligencia emocional, de empatía y de herramientas, y la carrera no está dotada para eso. Entonces, es importante que ustedes sean autocríticos y puedan ver lo que yo no obtengo en la carrera, de alguna manera lo tengo que tener y lo tengo que obtener de otros lados. Y por eso, eso es ser profesional, saber que la carrera tiene carencias, tiene huecos, tiene baches. En lo que es salud mental poco se habla a nivel reglamentario, o sea, a niveles más macro y se habla poco en todo área, o sea, es muy poco lo que se habla de salud mental en cada una de los trabajos, de las carreras, de las profesiones, en el estudio, en el liceo, y eso genera que sea muy difícil luego poner sobre la mesa cuestiones que vivimos todos, de ansiedad, de depresión, de un montón de malestares que se ven, o sea, nuestra vida se ve permeada por ellos a raíz de un montón de factores. Por eso, como
Todo esto no está en el manual que nos dan, donde tenemos un montón de reglamentos que cumplir y te hablan de riesgo y te hablan de seguridad y te hablan de reglamentos, pero poco se habla de ese trabajo, de ese rol del prevencionista que tiene que de alguna manera ser un mediador, pero también un negociador. Y un negociador no en cuanto a, bueno, vamos a ver qué podemos no cumplir de la ley, sino hacer cumplir la ley haciendo de que el empresario pueda ajustarse a la ley de la manera en que no se ve afectada la productividad, porque eso es lo que le paga tu trabajo y lo que paga también a los empleados, pero también ese rol conciliador, empático, que hace que el trabajador también se sienta escuchado y no los vea a ustedes como turistas que van de vez en cuando y que simplemente dan órdenes y les dice tenés que usar el casco, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, cuando son ellos los que están en su piel durante 8 o más horas con toda esa indumentaria que a veces no quieren usar o un montón de prácticas que a veces si no se cumplen por algo no se cumplen. Si fuera tan fácil cumplirlas, si fuera tan fácil todo, no sería necesario que ustedes estuvieran controlándolo, fiscalizándolo. Bueno, entonces eso es lo que no nos dicen. Y es parte de la filosofía hacernos pensar críticamente y poder tener autocrítica sobre qué nos falta en la formación, qué nos falta en la carrera, qué nos falta para poder hacer nuestro trabajo verdaderamente profesional y no, ay, la computadora, perdón, y no ser máquinas que simplemente repiten y que dicen de memoria el reglamento porque ya a esta altura se lo saben, pero que hay mucho más por fuera del reglamento que en la vida diaria, en la vida cotidiana, es difícil de poder sistematizar. Bien, entonces teniendo en cuenta esto que estamos haciendo es filosofía, estamos reflexionando sobre la práctica del prevencionista, estamos cuestionando los supuestos que se nos da en los reglamentos, en la formación, en la carrera, estamos pensando, actuando de manera crítica, racional y argumentada, y esto es filosofar sobre la carrera del prevencionista. ¿Para qué? Justamente para mejorarla y para reconocer la complejidad de la carrera y de la actividad diaria. Esto plantea muchas preguntas, preguntas que son importantes, como por ejemplo, ¿los reglamentos están actualizados y se ajustan a las prácticas diarias? La carrera. ¿Tiene en cuenta ese doble rol del prevencionista en cuanto a mediador y conciliador entre la empresa y el trabajador? Eh, Cuando hay dilemas como los que vimos en la primera actividad, debemos siempre primar la reglamentación a rajatabla, aún poniendo en riesgo la salud mental de la cual no se habla del trabajador. Entonces, todas estas preguntas surgen a partir de la reflexión, del análisis, del cuestionamiento, de pensar un poco la actividad del prevencionista y de pensar de una manera lo más abierta posible para llenar baches que no da la carrera, que ojalá en el futuro pueda actualizarse la carrera y darles también herramientas que se le dan a las empresas, de cómo gestionar los grupos, de cómo gestionar a los líderes de las empresas, trabajar con capataces, trabajar con gente. No es necesariamente ser un operario. Si la empresa lo que produce son bolsas y es una fábrica de plástico, donde hay máquinas y donde hay personas, yo también voy a trabajar con gente y no solamente necesito saber cómo funciona la máquina, tengo que saber poder controlar que los empleados la usen bien, que no se vayan a rebanar una mano y luego tenga que pagar una indemnización millonaria que afecte a la empresa. Todo tiene que ver con confianza, porque a las máquinas las manejan personas, a las empresas las manejan personas, a la carrera del ingeniero tecnólogo prevencionista la dictan profesores que son personas, a los reglamentos las escriben personas. Entonces, en definitiva, lo que le hace falta a la carrera es esa actualización donde no esté solo el hincapié
en lo físico, en que el empleado no se vaya a rebanar un dedo, que si se cae no se vaya a morir porque el golpe en la cabeza sea fatal, o que las herramientas de trabajo sean lo más ergonómicas posibles, porque eso apunta a una dimensión fisiológica y es un abordaje muy fisiologicista que no reconoce la importancia de la mente sobre el cuerpo y no reconoce la importancia de lo mental y de lo psicológico y solamente hace hincapié en lo físico. Entonces, eso es algo que está bueno para reflexionarlo y pensarlo. La clase pasada empezamos, en la clase pasada no porque estuvimos hablando con Álvaro de estos temas y bueno, cuando ustedes se conectan y hay un diálogo y un ida y vuelta, nos vamos a centrar siempre en lo que ustedes aportan, en lo que ustedes preguntan y en lo que a ustedes les interesa más. Si me conecto yo sola como hoy, que no han podido conectarse, vi que se conectó Hugo antes, pero yo estaba un poquito complicada y me demoré, así que la clase queda grabada. Perdón, Hugo, que te conectaste y yo todavía no estaba conectada. En la clase hoy es 28, la clase del 26, que la tienen en YouTube, ya hablamos un poquito de la ciencia y hablamos de características del conocimiento científico. Y acá tenemos que hacer una separación entre lo que la ciencia efectivamente es y lo que la ciencia aspira a ser. Nosotros tenemos una visión heredada del conocimiento científico que viene de hace siglos. Y que la ciencia ha procurado mostrar esa imagen, porque una cosa es lo que la ciencia aspira a ser y otra cosa son las características que efectivamente tiene. Como conocimiento científico hay un estándar en el conocimiento donde un estándar de rigurosidad, de fuentes, de cómo se debe diseñar un experimento para que funcione y para que me dé datos concluyentes. Hay de cómo se debe investigar, de cómo es el procedimiento y la metodología de investigación científica. Todo eso, la ciencia tiene estándares que no tienen otro tipo de conocimientos. Sin embargo, se ha hablado de que la ciencia es útil para la humanidad, que es objetiva, que busca la verdad, como si la ciencia fuera la cosa más perfecta y bondadosa que puede existir, cuando si somos un poco críticos nos damos cuenta que es una herramienta y que así como el dinero no es ni bueno ni malo, la ciencia tampoco es ni buena ni mala. Es difícil porque realmente la ciencia nos ha dado mucho. Esta freidora de aire que está acá atrás se ha hecho a base de investigación, de que existe la electricidad, en fin, de un montón de conocimiento que se que se plasma en objetos que nos solucionan la vida. El hecho de poder estar de manera sincrónica recibiendo una clase eh, sería impensado en otro momento, a distancia, poder conectarnos, vernos las caras y poder escucharnos y aprender. Es algo impensable. Entonces, la ciencia evidentemente ha generado muchas consecuencias positivas, pero no podemos olvidar que la ciencia también es hecha por seres humanos. Ahora, lo que hay una pregunta filosófica proveniente de la rama llamada epistemología. Muchos habrán escuchado hablar de epistemología y en otras carreras. Yo tengo acá hay colegas docentes que por su formación han tenido epistemología. Una pregunta interesantísima es, ¿qué es lo que tiene de particular el conocimiento científico que a pesar de haber sido hecho en momentos concretos, en lugares geográficos e históricos concretos, por personas concretas, ese conocimiento se independiza y trasciende al punto de que llamamos ciencia a ese producto que trascendió la barrera espacio-temporal y las particularidades como, ay, Newton era judío? Bueno, sí, Newton podía ser judío, pero las leyes de las tres leyes de Newton no son ni judías ni palestinas. Entonces, el hablar, ahora hay una corriente en la cual se trata mucho de favorecer a la mujer en ciencia, ¿verdad? Porque al parecer ha sido muy patriarcal que solo los hombres sean científicos. Y los países nórdicos
Noruega, los países, Suiza, Suecia, los países nórdicos, que son los más igualitarios, han procurado que las mujeres estudien más carreras científicas, matemáticas, física, que sean científicas, y la realidad es que siguen anotándose a carreras científicas mucho más hombres que mujeres, y cuando se procura que la mujer llegue a altos cargos mandatarios, la mujer eh, llega un momento que quiere, algunas, no todas, pero cuando las mujeres quieren formar su familia y tener sus hijos, voluntariamente buscan tener medio horario. Entonces, cuando se habla tanto de la brecha salarial y del techo de cristal, hay que tener en cuenta que cada persona es única, pero si miramos tendencias, las mujeres quieren realizarse como madres porque hay algo que lleva, y cuando hablamos de algo que lleva, no es la sociedad que te dice desde niña tenés que tener hijos y ser madre. Hay un deseo en las mujeres que por más deconstruidas que estén, eh, anhelan la maternidad, y eso es una realidad. Y cuando una mujer anhela la maternidad, quiere estar con su hijo, y no importa si llega a ser gerenta, CEO o si es la representante en toda Latinoamérica, Iberoamérica o toda Europa de una multinacional. Entonces, estos temas de respecto de si la ciencia, ¿por qué la ciencia cuando sale del laboratorio, cuando sale del contexto particular en el que se creó, se independiza y llega a ser universal? Y no importa si la persona que pensó, nosotros podemos no saber nada de Edison y de la bombilla de luz, podemos no saber nada de Einstein y la teoría de la relatividad. No importa si quien lo creó era judío, si era vegetariano, vegano, si era homosexual o heterosexual, porque ese conocimiento trasciende y deja de pertenecernos, y se sale de ese enclavado cultural tan específico y tan sensible, que no quiere decir que tengamos que analizar a la ciencia completamente desvinculada de la historia y de las condiciones geográficas particulares, pero sí reconocer que la ciencia tiene esa particularidad, que cuando se independiza de ese enclavado cultural, genera un bienestar y genera algo que no importa si uno sabe o no sabe la historia de Einstein, de Newton, de Edison o cualquier científico, o de Madame Curie, o en fin, no importa, porque los efectos que producen esos conocimientos son buenos para toda la humanidad, y cambiaron vidas y cambian vidas, y van a seguir haciéndolo, así como la computadora, el celular, el GPS, y cómo lo está haciendo la inteligencia artificial, porque estamos viviendo una época histórica sin precedentes y no sabemos a dónde va a parar esto, pero es algo que todo el tiempo estamos viendo videos donde parece que las inteligencias artificiales tienen conciencia y cada vez pueden hacer más sin nosotros, y nosotros nos apoyamos más en ellas. Entonces, resumiendo esta parte, la ciencia tiene características que tiene efectivamente y otras que desea tener. Esta imagen de la ciencia es una tradición heredada, viene del Círculo de Viena. Para los que estudiaron epistemología, ya tuvieron un curso de epistemología en los centros de formación docente o en otras carreras, en psicología o en diferentes carreras que ustedes hayan podido tener. Seguramente han oído hablar del Círculo de Viena o el empirismo lógico. Es la corriente que de alguna manera ha marcado lo que es la ciencia. Pero esta corriente justamente se le acusa de que, más que mostrar lo que la ciencia es, han marcado lo que la ciencia desean que sea. Deseamos que la ciencia sea objetiva, pero es difícil lograr la objetividad cuando las personas que hacen ciencia, los científicos, son seres humanos con intereses, con lucha de poderes. Si nosotros nos pudiéramos adentrar en el mundo de cómo se escriben los papers científicos, nos daríamos cuenta que es una batalla campal por el poder y por qué paper tiene el nombre de quién, y quién tiene más papers con su nombre y más colaboraciones en tales revistas y en tales investigaciones.
Entonces, cuando vemos eso, decimos, ¿cómo puede ser que algo que sea para curar, para facilitar la vida de la gente, padezca de los mismos problemas que padece todo? Y sí, bienvenidos a la realidad donde la ciencia que vemos tan perfecta y tan buena para la humanidad es hecha por personas de carne y hueso que se pelean por plata, por poder, como todos, como todos. El ser humano se pelea por dinero, por poder, por reconocimiento. Básicamente, el ser humano siempre tiene como una especie de agujero negro en su ser que lo busca llenar con un montón de cosas y bueno, el prestigio, el dinero, el poder, el reconocimiento, la valoración es algo que se ha buscado a lo largo de toda la humanidad, y no, esto no lo hacen solo empresarios, sino también científicos, y el vínculo entre la empresa, el capitalismo y la ciencia es algo muy interesante de estudiar y de analizar. Bien. Pero a diferencia de la filosofía, la ciencia no puede no tener su puesto porque tiene que avanzar. Lo que busca la ciencia es poder predecir y explicar la realidad. ¿Para qué? Para poder modificar el mundo, para poder cambiarlo, para poder mejorarlo y para poder hacerlo un mundo más adaptable a nuestras necesidades. Nosotros somos los únicos seres que modificamos nuestro entorno. Mientras la abeja no puede cambiar su entorno, el castor no puede cambiar su entorno, porque está adaptado, está 100% adaptado el animal a su mundo circundante. El ser humano puede modificar su mundo y vaya que lo hace. A veces deja huellas imborrables a su paso que dañan todo lo que toca. Y ya vemos el desabastecimiento, las especies en vías de extinción. La cuestión es que, para bien o para mal, el ser humano transforma su ambiente y la ciencia ha progresado muchísimo para eso, para predecir la realidad, explicarla y explicarla para modificarla. Bien. También comparte muchos puntos con la filosofía, ambas son racionales, ambas son argumentadas, pero si bien la filosofía argumenta, la ciencia también experimenta, por lo menos en cuanto a ciencias experimentales, ¿no? Otra característica y gran diferencia que separa la filosofía de la ciencia es que cuando un conocimiento llegó a estar en los libros de texto, no se lo puede cuestionar. Ya no cuestionamos las leyes de Newton, son como son y explican el mundo físico de nuestra cotidianidad. Después que digan Newton se equivocó o esa no es la realidad, porque hay otra realidad de las partículas subatómicas o de las grandes distancias de la realidad astronómica, esos son otros 500, pero la física que usamos en nuestra vida cotidiana, cuando andamos en auto, cuando nos movemos, en física se hablaba mucho del movimiento rectilíneo uniforme. Nosotros no nos movemos en el plano cotidiano de manera rectilínea y uniforme. Eso es algo que es un experimento mental, pero y para situaciones controladas. Entonces, cuando la ciencia logra ese estatus de que ya está en los libros de texto, se enseña en las universidades, en la escuela, en los liceos, es muy difícil cuestionar y modificar ese conocimiento. Habrán escuchado hablar de Thomas Kuhn y de las revoluciones científicas. Bueno, justamente Thomas Kuhn habla de lo dogmática que es la educación en ciencia, porque el aprendiz de ciencia, el que aprende biología, el que aprende física, aprende a resolver problemas y aprende a cómo tiene que analizar los casos. Si nos dan una placa o nos dan un análisis para analizar, para mirar, para descifrar, nosotros no vamos a entender esos números ni esos parámetros. ¿Cómo los aprendemos? Porque nos enseñan qué es lo que tenemos que ver, nos enseñan cómo tenemos que analizar esa situación, ¿ok? Y ese aprendizaje es repetitivo y es dogmático. Dogmático no en el mal sentido, a veces la palabra dogma tiene mala prensa.
A la ciencia le importan más las respuestas porque justamente intenta predecir y explicar la realidad y para eso tiene que avanzar, no se puede quedar estancado en la pregunta, sino que tiene que buscar respuestas, mientras que la filosofía justamente busca más el poder mostrar la complejidad del mundo, la complejidad de las cuestiones y para eso la pregunta tiene más valor que la respuesta. La ciencia tiende a la objetividad, que no es que sea objetiva, sino que busca hacerlo y busca evitar por lo máximo posible todo factor subjetivo, todo factor de lucha de poderes, políticas, religiosas, dentro del contexto científico. Todo lo que sea subjetivo se trata de minimizar y por eso hay estándares en las publicaciones, en las metodologías, etcétera. Bien, bueno, entonces para terminar, que con esto voy a retomar la próxima clase que es el lunes, las ciencias se van a clasificar en formales y en fácticas. ¿Por qué se clasifican así? Se clasifican según el objeto de estudio. Las ciencias formales estudian entes ideales, mientras que las ciencias fácticas, que la palabra fáctica viene de factum, del latín factum, que significa hecho, o en inglés, facts son los hechos, los facts. Facts, no de facts con X, de facts, CT. Lo fáctico es lo experimental, los hechos, la realidad, el mundo que yo puedo ver, tocar, experimentar con mis sentidos, el mundo empírico, ¿verdad? Entonces, las ciencias formales estudian a los entes ideales. La palabra ente es una palabra muy filosófica que significa lo que existe, ¿tá? Los objetos existentes. Ahora, los entes ideales pueden ser para la lógica, el principio de no contradicción, ¿no? El principio de no contradicción es un ente ideal. Yo no veo tomándose el 522 acá en Montevideo o viajando de Montevideo a Paysandú al principio de no contradicción en COT o en cualquier empresa que vaya a Paysandú, ahora no me sale. No, no es un objeto físico, sino que es un ente ideal en la medida que existe en nuestra mente. Con esto ustedes me van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hay con objetos ideales como mitológicos, un alfa centauro, una sirena, un gnomo? En fin, bueno, la diferencia es que los entes ideales que estudian las ciencias formales se aplican a a la realidad y sirven para pensarla con coherencia. Por ejemplo, el principio de no contradicción es fundamental para entendernos. El principio de no contradicción establece de que no puede ocurrir una cosa y su negación al mismo tiempo, que no es posible plantear una proposición, por ejemplo, llueve, la conjunción, o sea, y la negación de la misma proposición. Llueve y no llueve, eso es una contradicción. El principio de no contradicción dice que las contradicciones son imposibles porque si albergamos en nuestro pensamiento contradicciones, no podemos comprendernos. Y si no podemos comprendernos, no podemos avanzar en nada. Si yo les digo, el viernes la clase es a las 5 y no es a las 5 en el mismo sentido, ustedes no van a saber si conectarse o no conectarse. ¿Ah? La matemática obviamente también tiene entes ideales, los más conocidos son los números, y los números para los realistas en matemática tienen existencia real, aunque eso es muy difícil de demostrar. Yo nunca vi la raíz cuadrada de 2, así que no puedo decir que tenga una existencia real. Sí la podemos dibujar en el pizarrón, en un pizarrón, en un cuaderno, escribirla, etcétera. Entonces, los entes ideales son objetos que viven en nuestra mente, pero que se aplican al afuera y que son útiles para transformarlo, pensarlo y para producir cambios en el afuera. En la matemática, la numeración, el numerar, el hacer operaciones ha transformado nuestra vida. ¿Ah? Ha transformado nuestro conocimiento y nuestro manejo de las cosas y del mundo. Entonces, no hay duda que los entes ideales, ya sea de la lógica o de la matemática,
si bien no existen fuera de nuestra mente, se aplican al mundo físico y también lo pueden modificar y transformar y mejorar. Bien, pero las ciencias formales, que son la lógica y la matemática, estudian esos entes ideales sin importarles tanto su aplicación al mundo. Bien, sin embargo, las ciencias fácticas se dividen en naturales y sociales. Acá tenemos una gran partición y hay una gran lucha, y es un tema de la epistemología, porque las ciencias naturales gozan de un prestigio superior. Para el Círculo de Viena, para este grupo que yo les contaba, para esta corriente epistemológica del siglo XX, había una clara jerarquía entre las ciencias fácticas y las ciencias formales. Primero, las ciencias formales están en la cúspide. Matemática y lógica son las reinas de las ciencias y luego vendrían las ciencias naturales como más objetivas. Tiene sentido porque un psicólogo no tiene el mismo prestigio que un biólogo, porque la conducta humana es difícil de estudiar y difícil de obtener objetividad. De hecho, se cuestiona muchísimo el estatus científico de la psicología. Eso lo tienen que saber. Hoy en día que se habla tanto de que todos tenemos que ir a terapia, de hecho, yo no estoy de acuerdo con eso, que todos debamos ir a terapia, porque la terapia son herramientas donde donde la persona necesita una ayuda externa y no siempre necesitamos una ayuda externa. A veces la necesitamos, yo la necesité el año pasado cuando falleció mi abuela, pero no la necesito en mi día a día, no necesito un psicólogo para el día a día, porque puedo con mi propia vida, porque soy una adulta funcional que puedo con mi propia vida y tengo muchas herramientas de gestión de mis emociones, además tengo a ChatGPT que está acabando con todo, y me permite pensar y pensarme. Ahora, la diferencia entre las ciencias sociales, un sociólogo, ¿verdad? Y un biólogo son diferentes porque uno trabaja con gente y otro trabaja con objetos vivos, ¿tá? Que también pueden ser gente, pero como trabajan con la parte biológica, las personas te pueden mentir, las personas pueden manipular, las personas pueden y lo hacen. Entonces es mucho más difícil alcanzar esa objetividad, esa neutralidad en ciencias sociales que en ciencias naturales. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos: física, astronomía, biología, química, ciencias sociales, tenemos biología, economía, sociología, geografía, se les pueden ocurrir un montón de ejemplos. También lo interesante es ver cómo lo natural y lo social no son particiones tan estancuas. No podemos decir que la naturaleza está por un lado y la sociedad por otro. ¿Por qué? Porque aquello que nosotros vemos natural, por ejemplo, mirás por la ventana y ves un árbol, eso de natural tiene muy poco. Desde que el hombre está en la tierra, está modificando todo a su paso. La comida es casi toda transgénica, toda modificada genéticamente. El aire ya no es el mismo. Entonces, la naturaleza se ha humanizado y el humano se naturalizó, pero al mismo tiempo se transformó en otra cosa. Hay un texto de Marx, de Engel, que se llama El trabajo como transformación del mono en hombre. ¿Ah? El trabajo como esa herramienta que hace que el ser humano se transforme de mono en hombre. No estoy diciendo que estoy de acuerdo, no estoy diciendo que eso sea así, pero es interesante ver esa dialéctica entre estos conceptos, lo natural y lo social, lo humano y lo animal, y cómo se entrecruzan, y estas divisiones son muy artificiosas, ¿ok? Son muy artificiosas al punto de que, bueno, tienen mucha interacción. Y lo físico tiene mucha influencia en lo mental y lo mental en lo físico, y lo natural en lo social y lo social en lo natural. Recién hablábamos de la influencia del cuerpo y la mente en el trabajador y las condiciones laborales. Un trabajador que está preocupado porque va a ir a seguro de paro puede cometer distracciones que le lleven o un error que le cueste una mano, un brazo o un accidente laboral hasta que involucre a otro compañero.
¿Entienden? Se dan cuenta cómo lo mental afecta a lo físico, pero lo físico también afecta a lo mental, porque si el trabajador está en una condición mala donde hace un trabajo muy repetitivo, tiene que manejar una máquina más del tiempo del necesario, eso también lo va a llevar a fatiga, que lo va a llevar a temas psicológicos, no necesariamente te vas a enfermar mentalmente, pero no es tan fácil estar con ánimo, alegre, de buen humor, con un buen relacionamiento con los demás, cuando tu cuerpo no llega al límite. ¿Se entiende? Bueno, eso es bastante transparente. Cuando uno está enfermo, no está del mejor ánimo, ¿verdad? Pero cuando estamos mal anímicamente, a un punto de que la presión es muy grande en un ambiente, en la familia, en la pareja, el cuerpo también se puede enfermar. Eso se le llama enfermedades psicosomáticas. Bien, entonces el vínculo entre lo natural y lo social es evidente. La división es artificiosa, pero lo natural, los efectos naturales influyen en la sociedad. Un terremoto afecta socialmente un montón, pero también una crisis económica puede generar el desabastecimiento de un ecosistema. Entonces, hay una interacción bien interesante entre ambas áreas. Bien. Bien, no quisiera avanzar a la religión todavía, porque me gustaría que estén ustedes, ¿verdad? Me gustaría conversar con ustedes y que podamos pensar las características de la religión. Nos quedan, yo creo que 3 clases más antes de activar el cuestionario. Pero sí me gustaría darles un tiempo para que puedan procesar las clases, para que puedan leer los materiales, para que puedan ver los videos, para que puedan hacer su proceso de pensar cada cosa. Recuerden siempre que hay muchas herramientas tecnológicas a su disposición que les van a permitir sacarle el audio a la clase y escucharla mientras ustedes están atendiendo a sus hijos, yendo al trabajo, yendo al gimnasio o haciendo las tareas del hogar. También pueden ver el video y escucharlo mientras están haciendo sus actividades. También pueden sentarse y tomar apuntes, que siempre lo que uno espera como estudiante, el poder sentarse y estudiar y sacar apuntes, o también pueden leer el PDF. Por algo están los PDF que están colgados con todo sistematizado y tienen varias maneras para poder ir absorbiendo los conocimientos. Quédense tranquilos que yo les voy a avisar cuándo va a estar el cuestionario, qué características tiene, de qué fecha va a estar activo y van a tener una semana de lunes a domingo para poder entrar en algún día a hacerlo. Eso sí, tengan en cuenta que el cuestionario tiene un único intento y que yo no reactivo cuestionarios a no ser que sea por razones fundamentadas y completamente fuera de por razones así como externas. Por ejemplo, no sé, se me rompió la computadora o lo que sea, porque hay bastante tiempo para poder entrar, hay bastante tiempo para poder hacerlo. Ustedes ya son experimentados en la plataforma, este no es el primer semestre que tienen educación a distancia, entonces tengan en cuenta que hay una única vez y es contemporalización, hay 30, 40 minutos para hacer el cuestionario, justamente para evitar el plagio. Por ende, es importante que ustedes cuando se vayan a poner a hacer el cuestionario lo hagan tranquilos, con una buena conexión a Internet. Lo digo porque no en todos los lugares la conexión a Internet es la mejor. Hay lugares del interior donde la conexión no es tan buena, entonces tengan en cuenta de hacerlo en un lugar donde tengan buena señal, donde estén tranquilos, donde en esos 40 minutos yo me pueda concentrar a pensar bien y obviamente haber estudiado. Haber estudiado es fundamental. No podemos solo esperar que el conocimiento venga a mí de la nada, sino, bueno, ya tienen ustedes que son universitarios y muy cerca de la, de la titulación, cómo estudiar, ¿verdad? Así que bueno, cualquier duda, por favor, anótensela. Nos vemos casi todos los días. Saben que me encuentran en los mismos días y en los mismos horarios. Sepan disculparme que hoy me conecté un poco más tarde, pero bueno, esto queda grabado. Les agradezco por su atención y estoy a las órdenes.